بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo esta cuestión de la herencia. Habíamos visto en la clase anterior algunas de las divisiones generales o las fracciones generales que deberían recibir los distintos herederos, que habíamos visto que tenían una complejidad bastante grande el hecho de pensarlas mentalmente. Lo que vamos a hacer ahora es ver el siguiente, cómo se distribuye entre los herederos. Primero hablamos de las fracciones, primero hablamos del Corán, cuándo enumera las distintas fracciones, después las fracciones, a quiénes correspondería, y ahora cómo se distribuirían estas fracciones. Bien, el caso de esposo o esposa tienen como condición, como habíamos visto en la clase de matrimonio, que sea un matrimonio permanente, es decir, los esposos o esposas que se unen a través de un casamiento temporal no reciben herencia, ni el esposo de la esposa ni la esposa del esposo. Bien, en el caso de la esposa, hereda tanto de los bienes muebles, es decir, cualquier bien movible, tanto dinero como lo que pueda ser un auto o los muebles internos de una casa, o otras cosas de valor, incluidos también los inmuebles, es decir, muebles e inmuebles. Inmuebles, tierras, casas, campos, edificios, etc. Es decir, la esposa hereda de los dos tipos, el esposo hereda de los dos tipos de bienes. Eso es importante. Entonces, el esposo hereda tanto muebles como inmuebles, tanto tierras como edificios, cosechas, demás, como también dinero o autos o cualquier tipo de bien mueble. Pero en el caso de la esposa, hereda solo bienes muebles, es decir, dinero, autos, pertenencias que se puedan trasladar y demás. Pero de lo que es tierras, no hereda ni tierras, ni edificios, ni árboles, por ejemplo, un jardín de árbol frutal, ni tampoco campos de cosecha. La esposa no hereda de este tipo de cosas, pero sí los precios puede heredar de esto. O sea, en el caso de que se venda, puede heredar, no va a heredar el territorio en sí, pero sí el precio de ese territorio. Bien, que nuevamente eso hay que buscarlo en los libros de fiqh y jurisprudencia para tener en claro exactamente cómo deben ser estas tierras, cómo deben ser vendidas, a quién y con permiso de quién deben ser hechos. Bien,
En el caso de que muera el esposo, bien, primero si tiene no tiene hijos, un cuarto va a ir a parar a la esposa y el resto de los 3 cuartos van a ir a parar a los grupos que vamos a ver, que habíamos dicho, el grupo 1, 2 o 3, es decir, padre y madre serían, en este caso, el primer grupo. En el caso de tener padre y madre, pasaría a los segundos grupos. Bien. En el caso de tener hijos, va a ir 1/8 a la esposa y los otros 7/8 a los hijos, el resto de los hijos herederos. Hijos y padre y madre también, el resto de los herederos. El primer grupo, o sea, siempre vamos a hablar. En el caso de que sea la esposa y fallece su esposo, perdón, en caso de que muera la esposa, bien, ¿quién va a recibir esta herencia? Primero, si no tiene hijos, la mitad va a ir a parar al esposo y el resto va a ir a parar a padre y madre. Bueno, en caso que no haya, habíamos dicho, al resto, al segundo grupo o al tercero, en el caso que tenga. Si tiene hijos, es decir, el padre que quedó tiene hijos, va a ir 1/4 va a ir para él y los 3/4 siguientes van a ir al primer grupo de herederos. Ahora vamos a ver en detalle cómo son este grupo de herederos, o vamos a ver en detalle cómo se hace esta división. Bien, entonces, ¿cómo debería ser esta división entre los distintos grupos familiares? Después de que hemos aclarado la cuestión de los esposos. Bien, en el caso de que el padre y la madre del difunto hayan quedado vivos, es decir, falleció el hijo de un padre y una madre que están vivos, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer estas divisiones? Vamos a hablar primero de 6 casos. El primero, en el caso de que tenga un hijo, la división va a ser 1/6 para el padre, 1/6 para la madre y los 4/6 restantes para el hijo varón. Bien, un hijo varón tiene. El segundo es más de un hijo varón. O sea, 2, 3 o 4, o Dios sabe cuántos hijos varones tenga. ¿Cómo se divide esto? 1/6 para la madre, 1/6 para el padre y los 4/6 restantes se dividen en partes iguales entre los distintos hijos varones. Ese es el segundo caso. El tercer caso, una hija mujer. En el caso de la hija mujer tenemos una división en 2 partes. En el caso de que esta hija tiene tíos, es decir, hermanos, el padre o la madre que fallecieron, digamos, tenían hermanos, ¿bien? Entonces va a ser de este modo. ¿Qué quiere decir esto primero vamos a aclarar, ¿qué quiere decir esto de tener hermanos? Es decir, esta hija del difunto, su padre tiene más de o 2 hermanos varones, o 4 hermanos mujeres, o un hermano varón y 2 hermanas mujeres. Es decir, esta chica va a tener o 2 tíos, o 4 tías, o un tío y 2 tías, paternos o maternos, si es del que hereda, es decir, del que hereda. Entonces repetimos, tiene 2 tíos, o 4 tías, o un tío y 2 tías de quien hereda, es decir, si hereda del padre, van a ser tíos paternos. En el caso de que herede de la madre, van a ser tíos y tías maternas.
Bien. En ese caso, ¿cómo es la división? Es un sexto para el padre, un sexto para la madre, 3/6 para la hija, esta hija, y el sexto restante, porque hablamos hasta ahora de 5/6, el sexto restante se divide en 4 y un cuarto va a ir a parar al padre del difunto y 3/4 van a ir a parar a la hija del difunto. En el caso de más de una hija, que tenga más de una hija, va a ir a parar un sexto al padre, un sexto a la madre y 4/6 se va a dividir de formas iguales entre las distintas hijas. Ahora, si tiene tanto hijos como hijas mezcladas, ¿cómo va a ser? Un sexto para el padre, un sexto para la madre y 4/6 restantes van a ser divididos entre los hijos y las hijas. ¿De qué forma? Van a ser 2 partes para el hijo. Por cada hijo o hija van a ser 2 partes para un hijo, una parte para la hija. Es decir, la hija va a recibir la mitad que sus hermanos, digamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el fallecido no tenga hijos? ¿Cómo va a ser dividido? Primero, no tiene ni hermanos ni hermanas. Bien. Esto, volvemos a la misma regla anterior. Que tenga o tenga hermanos quiere decir que tenga menos, por ejemplo, de 2 hermanos, o que tenga menos de 4 hermanas, o que tenga menos de un hermano y 2 hermanas. Si tiene menos de eso, es decir, un solo hermano o 2 hermanas, etc., la ley va a ser la siguiente. Va a ir 1/3 para la madre y 2/3 para el padre. Ahora, en el caso de que tenga hermanos, volvemos nuevamente, más de 2 hermanos o más de 4 hermanas, etc., va a ir 1/6 para la madre y 5/6 para el padre. ¿Por qué? Porque el padre va a tener que ocuparse de todo el resto de sus hermanos o en algún momento heredarle al resto de los hermanos del difunto. Bien, en el caso de que tenga un solo padre vivo, los casos anteriores eran de padre y madre vivos. Ahora, ¿qué pasa si tiene o el padre o la madre vivo? Bien. Primero vamos a ver en el caso de que también tenga hijos. ¿Cómo se divide? Bueno, en el caso de que tenga un solo hijo varón, 1/6 parte van a ir para el padre o la madre, el que quede vivo, y las 5/6 partes restantes van a ir para este hijo varón. En el caso de que tenga más de un hijo varón, va a ir 1/6 parte para el padre o la madre que tienen vivos, y los 5/6 van a ser divididos entre los hijos en formas iguales. En el caso de que tenga una hija, van a ir 1/4 para el padre o la madre que hayan quedado vivos y los 3/4 restantes para la hija. En el caso de que tenga más de una hija, van a ir 1/5 para el madre o la madre, para la madre o la madre o el padre que han quedado vivos, y los 4 quintos restantes van a ir para las hijas divididos en formas iguales. O en el caso de que tenga tanto hijos como hijas, van a ir 1/6 para el padre o la madre que hayan quedado vivos, y los 5/6 restantes van a ser divididos nuevamente entre los hijos y las hijas, pero como habíamos dicho antes, el hijo va a heredar 2 partes y la hija va a heredar una parte. ¿Por qué esta diferencia? Porque sabemos primero, el hombre normalmente si se casa es el que tiene que pagar la dote y la mujer no paga, recibe la dote, es decir, que tiene en el hecho de casarse tiene ya otra entrada directa, y aparte de que el hombre es responsable, como habíamos hablado antes, del sustento, alimentación, tanto de su mujer como de sus hijos. Entonces la responsabilidad material o monetaria de un hombre es mayor que la de la mujer, con lo cual, por eso es esta distinción entre hombre y mujer, porque el hombre no recibe dote y el hombre debe mantener tanto a su mujer como a sus hijos según lo estipulado en la ley islámica. En el caso de no tener hijos,
claro, va todo al padre o a la madre que han quedado vivos. En el caso de que el padre y la madre hayan los dos fallecido, pero tiene hijos, van a ir, en el caso de un hijo o una hija, va a ir todo a este heredero único. En el caso de que tenga más de un hijo varón, es decir, 2 hijos varones, 3 hijos varones, etc., van a ir divididos entre esos 3 hijos, o 4 o 2 hijos varones. En el caso de que tenga una hija o 2 hijas o 3 hijas, o etcétera, pero sean todas mujeres, van a ser divididos también en partes iguales entre las hijas. Y en el caso de que sean hijos, tenga algunos hijos y algunas hijas, van a ser divididos 2 partes, cada 2 partes para los hijos, una parte para las hijas. Es decir, hay un hijo, una hija, van a ir 3/4 partes para el hijo y 1/4 parte para la hija. No, perdón, 2/3 para el hijo y 1/3 para la hija. En el caso de que no tenga hijos, va a pasar al segundo grupo, que habíamos hablado que eran los abuelos. Entonces, que no lo vamos a ver hoy porque es muy complejo. Ya hemos visto la primera, nos hemos hecho bastantes nudos y líos porque es difícil. Es decir, el resto lo van a tener que buscar en los libros de jurisprudencia o ley islámica. Bueno, espero haber sido claro. Si no, rebobinen el video porque es difícil. Cualquier cosa, se hacen preguntas. Como siempre aparece en pantalla en las clases el email, se pueden escribir, con lo cual cualquier duda que tenga se pueden contestar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا